pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos están a la expectativa de las cosas que Dios va a seguir haciendo? Esta madrugada el Espíritu Santo, mientras estaba meditando, hay una alabanza que me trajo y le voy a pedir a una de las hermanas si nos podría colaborar. Entra en mi casa. No sé si ha escuchado esa alabanza. ¿Cuántos quieren que Dios entre? Mire, hermano, hay una de las cosas que hemos aprendido en la vida cristiana. Cada vez que venimos a este lugar se convierte en un centro de adiestramiento, donde usted recibe información para ponerlo en práctica. Entonces, cuando venimos a este lugar, aquí retomamos nuevas fuerzas, aquí el Espíritu Santo nos ministra, aquí somos llenos de su gloria para salir victoriosos. Aquí el Espíritu Santo se lleva esa culpabilidad, esos errores que usted ha cometido, que lo hacen sentirse débil. Por eso es que estamos de fiesta. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie unos minutos y vamos a cantar esa alabanza? Hágalo con libertad, siéntase en libertad de decirle al Espíritu Santo, entra en mi casa, porque Dios quiere entrar en esta mañana. Algo he aprendido en la vida cristiana. Tuve la oportunidad de crecer en la iglesia y desde niño mi mamá me llevaba a la casa del Señor y hemos visto el cumplimiento por lo cual Dios me trajo a la vida. Hemos visto la fidelidad de Dios, tanto en el área espiritual como en el área financiera también. Y le damos gracias a Dios por eso. Yo le aseguro algo, después de hoy su vida no va a ser igual. La Biblia dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo va a hablar hoy. Así que esté a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque Dios es fiel y hay una nueva senda. Cada nuevo año es una meta que usted llega para empezar otra. Así que abra su corazón al Espíritu Santo y adoremos al Señor con esa alabanza diciéndole, entra en mi casa. Si desea cerrar los ojos, hágalo. Si quiere abrir sus manos, hágalo con confianza. Olvídese del que está a su lado y adore al personaje que usted vino a ver en esta casa. Bendito sea el Señor. Aleluya, Jesús de Nazaret. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Aleluya. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Aleluya, dígaselo. Entra en mi vida. Aleluya. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Nuevamente vamos a decírselo al Señor. Adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Como Zaqueo, yo quiero subir. Aleluya, Jesús de Nazaret. A lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Aleluya, dígaselo al Señor. Necesito de ti, oh Padre. Aleluya. Aleluya. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Aleluya. Ahora todos, dígaselo.
Aleluya. Entra en mi casa. Aleluya, dígaselo fuerte. Entra en mi vida. Suba la voz ahí donde está. Estremece mi estructura. Sana todas Aleluya. las heridas. Aleluya. Enséñame la santidad. Aleluya. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Aleluya. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Aleluya. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Aleluya. Ahí donde está, hable con Dios. Dígale, Señor, háblame en esta mañana. Dígale, Señor, yo no vine esta mañana a un día más. Yo vine porque quiero que me hables. Dígale, Señor, háblame por favor. Necesito dirección, Señor. Debo tomar decisiones, Señor. Estamos en los tiempos peligrosos que habla tu palabra. Así que necesito dirección. Háblame por la palabra. Tú dijiste en las escrituras que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra dice que tú, Señor, decidiste salvarnos por la locura de la predicación. Así que necesitamos tu voz. Necesitamos dirección. Y cuanto más que estamos cuando estamos en crecimiento. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y si tiene asiento por ahí, siéntese. Bendito sea el Señor. Ahí le pasamos al pastor Cristian anoche lo que íbamos a hablar. No sé si producción lo tiene por ahí. Hubo una impresión que tuve esta mañana mientras oraba con los jóvenes. Yo sé que en esta congregación hay jóvenes y el Espíritu Santo le está poniendo desafíos a ellos para la obra, porque esta obra va a crecer. Yo dije que esta obra va a crecer. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Yo dije que esta obra va a crecer. Yo dije que esta obra va a crecer. Bendito sea el Señor. Y ese crecimiento tiene que ser saludable en medio de la convivencia como hijos de Dios. Cuando hablamos de crecimiento saludable, tenemos que hablar, la palabra de Dios lo dice, de una visión divina que Dios le da a cada persona individual. Somos llamados a crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios a su pueblo nos ha dado promesas de crecimiento. Yo quisiera que viéramos en Levítico capítulo 26 del versículo 9 hasta el versículo 11. No sé si producción por ahí nos puede ayudar y ponerlo en pantalla para los hermanos podamos leer este verso que nos ayuda a poner unos fundamentos y las promesas que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuántos están bajo promesa? Bendito sea el Cordero Santo. La vida cristiana, amados, tiene que ver mucho con lo que Dios nos habla. Somos producto de lo que oímos. Por eso es importante nosotros escuchar. Una de las cosas que escuchemos, desecharlas, y las otras atesorarlas para nuestro corazón. Levítico 26 dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios eterno. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Qué lindo es, hermanos, cuando estamos como pueblo del Señor a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Esta mañana Dios tiene planes contigo. Bendito sea el Dios eterno. Levítico 26 del verso 9 en adelante. Sígame ahí con la vista. Dice así la palabra del Señor. Porque yo me volveré a vosotros. Y dice el verso, y os haré crecer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Bendito sea el Dios eterno. Mira lo que dice el verso 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Bendito sea el Dios eterno.
Mira lo que dice el verso 11. Y pondré, hablando Dios, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Escucha, la gran familia. Dice Dios, mi alma no os abominará. Mira lo que dice el verso. Y andaré entre vosotros, Dios hablando, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis, aleluya, y vosotros seréis mi pueblo. Bendito sea el Dios eterno. Usted sabe, iglesia del Señor, que el llamado de Dios al pueblo, a su pueblo, a usted y a mí, es con un plan y en un propósito. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Dios en medio de sus escrituras nos ha dejado ejemplos para que nosotros veamos todo el panorama, y en muchos de esos panoramas nosotros nos identifiquemos con lo que Dios está hablando. La palabra de Dios nos habla, hay un vivo ejemplo y lo podemos ver en la escritura de todo el panorama de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado al reino de Dios, fue llamado a la casa del Señor, pero vemos que su crecimiento fue saludable, porque él pudo desarrollar todo el ministerio que Dios le había llamado. Y aquí hay gente que Dios lo está llamando al ministerio. Yo dije que aquí hay gente que Dios los está llamando al ministerio. Y qué lindo es cuando hay gente que entiende los planes del Señor y entiende el compromiso de Dios, y en ese crecimiento Dios le va a seguir dando herramientas. Dios le va a seguir hablando. El Espíritu Santo va a traer profetas, va a traer hombres de Dios, va a traer ministros a esta casa a confirmarte lo que Dios te ha dicho en tu cámara secreta. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Porque lo que Dios te ha hablado en tu cámara secreta sobre ti se va a cumplir. Yo dije que se va a cumplir lo que Dios te ha dicho en tu cámara secreta. Y eso no tiene que ver con el hombre. Porque nosotros a veces pensamos que el hombre es el que va a determinar las promesas de Dios se cumplan. Y no es así. Dios se vale de personas, sí. Pero hay una promesa cuando Dios te llama y Dios te alcanza para su gloria y para su honra. Y este es el ejemplo del apóstol Pablo. Fue un hombre que fue llamado por Dios y él pudo cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero usted sabe que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Y para qué? Porque Dios ha determinado que nosotros, usted y yo, seamos conquistadores por la gracia de Dios. Y ese es el tema que estamos viendo en estos días de aniversario. Conquistadores por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia no tiene que ver con tu pasado. La gracia no tiene que ver con tu pasado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya, me gusta hablar con gente de fe. Me gusta hablar con gente que sabe que Dios borró su pasado. Que Dios agarró su pasado y lo echó a la profundidad de la mar. Por eso es que la Biblia dice que el acusador de los cristianos es Satanás. Por eso es que cuando Jesús le trajeron a la adúltera enfrente, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque Jesús, como portador de la gracia, quería instruirnos a nosotros que Dios borró tu pasado. Que Dios limpia con su sangre lo que nosotros hayamos cometido. ¿Por qué? Porque hay una visión de parte del Señor para tu vida y para mi vida. Por esto, hermano, que esto de crecimiento tiene que ver con visión. Y la primera vez en la palabra, cuando hablamos de visión, lo vemos en el caso de Abraham. Eso está en Génesis, capítulo 13, donde dice la palabra del Señor. Me gustaría leerlo. Dice así la palabra del Señor. En Génesis, capítulo 13. Bendito sea el Dios eterno. Génesis capítulo 15, Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué, iglesia? Nosotros no podemos hablar de crecimiento si nosotros no tenemos una visión particular de lo que Dios nos ha dado. A cada uno de ustedes Dios los ha llamado a hacer un trabajo dentro de la casa del Señor. Usted no se sienta excluido porque a lo mejor no conoce la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pero usted sí es conocido por el Dios del cielo. Y como usted es conocido por Dios, los planes de Él se van a cumplir en su vida. Qué lindo es, hermano, cuando uno entiende lo que Dios está hablando. Cuando uno entiende lo que Dios está hablando, la vida de uno cambia. Y uno entiende que Dios se vale
de hombres y mujeres para decirnos los planes de Dios que Él me ha hablado en mi cámara secreta. Usted sabe que en Habacuc 2:2 también habla algo interesante sobre la visión. Y me gustaría leerlo. En Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es importante la visión porque esa nos despierta, iglesia. Cuando usted entiende los planes que Dios tiene para usted, ¿por qué? Porque Dios tiene propósito contigo. Y como Él tiene propósito contigo, Él te va llevando en esa madurez, en ese crecimiento espiritual. Hay algo que quería tocar, pero mientras hablaba esta mañana con el Señor me indicaba que no lo profundizara tanto, que es los enanos espirituales. ¿Por qué? Porque hay personas que son de baja estatura y se pueden resentir porque piensan que por esta baja estatura, cuando verdaderamente lo que queremos ejemplificar es espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a crecer para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios te llamó para que tú crezcas, no para que te quedes pequeño o de baja estatura en la casa del Señor. Porque mire, hermano, y es tan importante porque en lo físico usted lo puede ver. Una persona de baja estatura no puede alcanzar muchas cosas en la altura. Una persona de baja estatura no puede correr rápido. Todo el mundo se lo gana corriendo. Usted y yo lo sabemos. Una persona, por eso que el enanismo se toma como burla o como comedia. Usted ve que muchas de las comedias, las tramas de burla, toman a enanos y los involucran para que la gente se ría. O sea que todas estas cosas vienen para que usted y yo entendamos al plano físico que en el plano espiritual Dios quiere que yo crezca. Dios no quiere que yo me quede con baja estatura dentro de la iglesia, sino que yo pueda ir creciendo y a la base de las promesas que yo voy entendiendo. Por eso es importante, hermanos, la predicación de la palabra. Porque la palabra que yo estoy soltando, la palabra que está gravitando, que llega a sus oídos, si usted está escuchando y el Espíritu Santo le habla, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, usted no puede quedarse callado. Usted tiene que capturar lo que el Espíritu Santo está hablando en particular para su vida. ¿Por qué, iglesia? Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Yo me acuerdo en mis años de juventud dentro de la iglesia, yo veía, y son las cosas que, hermano, a veces uno los trae como consejo para que los jóvenes no se desanimen. Porque a veces pensamos que el pastor es el que me va a promover. Y yo tenía ese concepto también y estaba equivocado. Y yo estaba creciendo en la casa del Señor y creciendo en la casa del Señor involucrado con los jóvenes, pensando que el pastor era el que me iba a abrir la puerta. Cuando después yo me di cuenta que empezaron a llegar invitaciones para predicar en lugares. Invitaciones para ir a otros países. Cuando a mi pastor no lo invitaban. Y a mí sí me invitaban para ir a otros países. Fuimos a Nicaragua, fuimos a Costa Rica. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Porque uno a veces piensa que el que te llama es el hombre. Y el que te llama a ti no es el hombre, el que te llama a ti es Dios. Porque en muchas ocasiones, cuando a veces pensamos que es el pastor que nos ha llamado a hacer un trabajo, cuando el que está interesado en el crecimiento suyo y mío es Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y esto, hermano, Dios no lo va a detener. Aunque usted no quiera. La Biblia dice que hay dos métodos de venir con Dios. Y tiene que ver con crecimiento. Vienes con cuerdas de amor, contento a servir al Señor, o Dios te trae con garfios, dice el libro de Isaías. Y en muchas ocasiones el garfio es doloroso, porque el garfio es un instrumento que se usaba para esparcir la paja. Y Dios, cuando le habla al profeta Isaías, le dice, mira, yo voy a traer a parte de mi pueblo con garfios, y a otro lo voy a traer con cuerdas de amor. Que Dios no tenga que utilizar garfio con usted, que usted después esta mañana pueda decir, Señor, mi vida va a cambiar. Ya yo entiendo que mi llamado, estoy en esta congregación, pero mi llamado fue Dios que me lo hizo. Hermano, y cuando uno entiende que es Dios, ya uno se rinde al Señor y empieza a servir al Señor. Y después vinieron otras invitaciones más. Me invitaron a la televisión, me invitaron a la radio. Yo veía, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como hijos del Señor, a veces pensamos que las promesas del Señor están condicionadas. Y las promesas de Dios no están condicionadas. Están condicionadas si yo estoy obedeciendo, su propósito se va a cumplir en mi vida. Y esto lo vemos a la luz de la palabra del Señor. Usted sabe que nosotros cuando empezamos a observar cómo el crecimiento se va dando tanto para niños. Mira, algo me pasó a mí en República Dominicana cuando fuimos con el pastor Cristian. Acabamos de predicar la palabra
Y cuando yo me bajé del púlpito, se me acercó una niña como de 4 años, de 4 a 5 años, y me dice, yo escuché toda la prédica. Y yo le dije, ¿tú no estabas? ¿Tú dónde estabas? Y dice, yo estaba aquí sentada escuchando toda la prédica. Yo, sí, ¿cómo tú te llamas? Y me dijo su nombre. Yo le dije, ya, qué bien, ¿qué te pareció? Me dijo, mire, yo me acuerdo todo el mensaje. Yo me acuerdo que usted habló de sus hijos. Usted habló que una hija suya se llama Eunice. Usted habló que un hijo suyo se llama Ezequiel. Usted habló que un hijo suyo se llama Isaac. Y cuando la niña me empezaba a contar eso, y ella me dijo, mire, yo estoy en los planes del Señor. A mí me sorprendió la autoridad que una niña a esa edad entendía ya su posición dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros entendemos para el tiempo que estamos viviendo, si usted prende la noticia y si usted vio todo lo que pasó con la pandemia, el tiempo que tuvimos en nuestros hogares, que no podíamos salir, ¿qué nos mantuvo allá? Nosotros tener una visión y estar claros que el que nos había llamado era el Dios del cielo. Ese era el que nos había llamado. Y usted y yo somos sobrevivientes del COVID, porque muchos fallecieron. Entonces, si muchos fallecieron, Dios te tiene vivo, Dios te tiene viva, mujer, por algo. Por eso, hermano, cuando uno entiende los planes del Señor y uno sabe que Dios fue el que te llamó, uno no tiene espacio para el desánimo. Uno no tiene espacio para la frustración. Uno no tiene espacio para decir, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mí no me valoran. Y son palabras que las personas las confiesan y no saben que en muchas ocasiones esas palabras los están atando. Pero qué lindo es cuando uno viene a la casa del Señor. Por eso es que decía que la iglesia se convierte en un centro de adiestramiento, donde usted recibe información, donde usted cuando sale por esa puerta de vidrio, usted puede decir afuera, oye, mi Dios es tan bueno que me ama. Y Dios tiene planes conmigo. Y la visión que Él me ha dado se va a cumplir sobre mi vida. Señor, yo bendigo mis hijos. Yo bendigo mi casa. Yo bendigo mi hogar. Y algo le quiero decir a los jóvenes que están aquí. Dios tiene planes con ustedes. Y Dios quiere seguirlos usando. Y qué lindo es, hermano, cuando nosotros empezamos a servir al Señor desde jóvenes. Hoy en día, que tengo ya 55 años, ahí está mi esposa. Estamos cumpliendo este 30 de octubre 30 años de casado. Yo la conocí a ella en el Instituto Bíblico. Ahí me enamoró ella y me dijo, tú me gustas. Y yo, oye, qué cosa. Hermano, yo estos 30 años de matrimonio hemos visto cómo hemos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios integral. Escúcheme, iglesia. Dios es un Dios integral. Dios quiere que tú le sirvas, pero Dios también está tocando el engranaje de tu familia y tu hogar. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo de Dios. Hay algo que a mí me gusta mucho, mire, y lo tengo puesto así en el local de mi negocio en grande. Dios paga bien, sírvele. Yo tenía, hermano, 2 buses corredor Torrijos Carter. Y yo le puse a uno atrás en grande así, Dios paga bien, sírvele. Yo escuchaba otra vez, se estaba girando una vigilia, esas radiales que da Osana. Y dice que una persona estaba en la parada y estaba con el deseo ya desanimada que se iba a quitar la vida. Y dice que estaba sentado en la parada y dice que pasó un bus y ella leyó en el bus que decía, Dios paga bien, sírvele. Dice que esas palabras, ella quedó quebrantada en la parada y fue para la vigilia. Y allá en la vigilia subió al púlpito. A mí me llamaban las personas para decirme, oye, anoche en la vigilia una hermana estaba dando testimonio del letrero que tú le pusiste en la parte de atrás del bus. Dios paga bien, sírvele. El hombre te puede traicionar. El hombre te puede decir palabras a lo mejor negativas, pero en Dios te dice yo puedo. Dios te dice yo te amo. Dios te dice yo te ayudo. Dios te dice yo confío en ti, hermano. Mire, cuando nadie confiaba en mí, Dios confió en mí. Cuando el dedo criticador vino y me señalaba, Dios dijo, ey, suave, suave, no la toquen, esa es mi hija. Cuidadito, que ese es mi hijo. Hay algo, amado, que esta madrugada mientras oraba el Espíritu Santo me lo dijo fuertemente sobre el Salmo 114. Y me gustaría, si trajo su Biblia, por favor, búsquelo, porque esto es importante que usted se lo lleve, porque esto le va a servir, porque usted no es cualquiera cosa. Usted es una hija de Dios. Yo dije que usted es una hija de Dios. Yo dije que usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y cuando nosotros somos hijos del Señor, dice la palabra de Dios que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Dios tiene cuidado de esa deuda. Dios tiene cuidado de ese compromiso. Dios tiene cuidado de esos hijos que de una u otra forma te preocupan. Dios tiene cuidado. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cómo le importa abajo? No sé, tantas cosas que a veces uno escribe. Mira, iglesia, estos años de estar trabajando con el pastor Cristian, hemos visto, y qué lindo es que uno puede imitar la fe de hombres de Dios. Una de las cosas que a mí no me gusta es adular a las personas, porque a pesar de que pueda haber testimonio en la vida de las personas, hay cosas que uno tiene que honrar a las personas. Y él siempre me dice a veces: Rigoberto, tú sabes que esto del programa de radio, si tú no estás, estoy yo. Y no podemos nosotros acostarnos a dormir, porque muchas de las veces grabamos tarde de la noche, 10, 11 de la noche, y a veces nos da sueño. Y él me dice, después que grabamos, él tiene que sentarse a editar lo que hemos hablado, quitar, poner para salir a la radio. Y usted viera, iglesia, los testimonios que hemos recibido. Y este día de aniversario es bueno que ustedes sepan, porque esta iglesia siembra para lo que es el programa radial. Hermano, los testimonios de las personas que llaman y dicen: hermano, mire, esa palabra me bendijo, esa palabra Dios me tocó. Me contaba un hermano un testimonio, a mí me impresionó mucho. Dice que el esposo a ella la golpeaba y ella tenía problemas con él, pero ella cristiana, a veces se llevaba a los niños y el tipo estaba en esa lucha. Dice que el tipo iba para Darién, se montó en un bus Panamá-Darién, y en el bus Panamá-Darién llevaban la emisora Estéreo Vida puesta. Que tiene oído para oír, oiga. Porque la palabra que se sube, la que a veces nosotros no pensamos que va a cambiar, sí cambia a las personas. Y dice la hermana que el esposo en el bus iba la emisora Estéreo Vida puesta. Y ahí iba el programa girando en ese momento, Hombres de Integridad. Y estábamos hablando de la familia. Estábamos hablando del altar familiar. ¿Por qué la familia en el crecimiento que Dios le llama? Si a lo mejor no te llamen nunca a predicar, tú puedes convertir tu casa en un púlpito. Tú puedes convertir tu casa en un púlpito. Y ahí tú puedes compartir la palabra de Dios. Porque tú le sirves a Dios, no al hombre. Y cuando yo entendí que mi realización como cristiano no estaba detrás de un púlpito, mi vida cambió. Mi vida cambió. Usted sabe, iglesia, que cuando damos clase en la iglesia donde nos congregamos con la pastora Ilia Carrera, en la clase de nuevos, yo les he enseñado algo a los hermanos que el Espíritu Santo me habló. Que cuando yo cambio mi manera de pensar, cambiaré mi manera de hablar y va a cambiar mi manera de vivir. Cuando yo nada más llego a la clase y nada más me pongo las manos sobre la 100, ya la gente sabe, debo cambiar mi manera de ¿qué? De pensar. Cambiar mi manera de ¿qué? De hablar. Y eso va a cambiar mi manera de ¿qué? De vivir. Y el crecimiento saludable tiene que ver cuando yo escucho la palabra del Señor y sé que Dios me está hablando algo y sé que yo he tenido pensamientos que no son correctos, pero si yo cambio mi manera de pensar, va a venir como resultado cambiar mi manera de hablar. Y esto va a cambiar mi manera de ¿qué? De vivir. Iglesia, escúchenme. Cuando usted cambia su manera de pensar sobre su propia vida, su vida cambia. Cuando usted cambia su manera de pensar sobre los compañeros de trabajo, sobre venir a la iglesia, sobre a veces los domingos levantarse, porque a veces los domingos la gente piensa que es el día de descansar. Cuando yo cambié mi manera de pensar, que el domingo voy a la casa del Señor, que el domingo es el día de venir a la iglesia, ya mi manera de pensar cambió y yo cambié mi manera de hablar y eso ha cambiado mi manera de vivir. Yo cuando pienso en el domingo me siento contento porque voy a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a la casa del Señor. Y cuando voy a la casa del Señor, sé que voy a recibir información que me va a servir para los próximos. Estamos viviendo días prestados, iglesia. Estamos viviendo días prestados. Con los desastres naturales que se están dando, es un privilegio que Dios haya permitido que usted venga en esta mañana a este lugar. Usted no vino a ver a las personas, usted vino a escuchar una palabra de Dios. ¿Y quién escucha una palabra de Dios? El que está atento diciendo: Señor, ¿qué es lo que es para mi vida? ¿Qué es lo que es para esta semana? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a usar la palabra y te va a decir: esto es para ti, quiero que hagas tú. Pero ¿cuándo viene eso? Cuando estoy a la expectativa de lo que Dios va a hablar. No podemos estar desapercibidos. Leemos en el Salmo 114. Dice así la palabra del Señor:
Cuando salió Israel, porque usted tiene que saber quién es usted en Dios. Yo dije que usted tiene que saber quién es usted en Dios. Y el pueblo de Israel, cuando sale de la cautividad de Egipto, que habían sido esclavos o juzgados, y Dios le dice, te saco de casa de servidumbre, ellos empiezan a caminar y avanzar. Y mire lo que dice la palabra de Dios sobre ellos. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. Mire lo que dice. El mar, ¿qué dice? Lo vio, ¿y qué dice? Y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla, ¿qué dice? La tierra. ¿A la presencia de quién? Del Dios de Jacob. Levante su vista y escúcheme por un momento. El pueblo de Israel, ellos sabían de dónde venían. ¿Cuántos saben de dónde Dios los sacó? ¿Cuántos están contentos de que eran los viles y los menospreciados y Dios los sacó para avergonzar a los sabios y a los entendidos? Yo no era nada y por Dios soy alguien. ¿Cuántos lo creen? Usted no era nada y ahora por Dios usted es una nueva persona. Por Dios usted no servía, ahora en Cristo usted sirve para honra y gloria de su nombre. Hermano, iglesia, usted es portador de la gloria de Dios. Y como portador de la gloria de Dios, mi conducta debe cambiar. Porque dice la palabra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que toda la creación empezó a manifestarse a causa de los hijos de Dios. La Biblia dice en Proverbios 11:11, la bendición de los rectos, recuérdeselo, Proverbios 11:11, la bendición de los rectos engrandece la nación. Usted es portador de gloria. Este país, Panamá, es bendecido por lo que usted porta. Entonces, si usted está consciente de lo que usted porta, usted no es cualquier cosa. Me decía un hermano, yo le daba clase a la clase de los adultos mayores, antes de darle la clase esta de nuevos convertidos. Y habían unos ancianos que llegaban a la clase y se sentaban desanimados, unos que les dolían los huesos, que les dolía la cabeza, otros con enfermedades. Y yo empecé a buscar en la palabra de Dios lo que la Biblia dice del adulto mayor. Y me encontré con unos versos impresionantes. La Biblia dice que cuando soy más viejos, mi hombre interior se renueva de día en día. O sea que mientras más edad, más poder de Dios. ¿Y por qué más poder de Dios? Porque la fe no tiene edad. Usted puede tener, un niño puede tener 1 año, 2 años, le cree a Dios, ora y suceden milagros. Un anciano puede tener 100, 100 y tantos años, ora y Dios lo usa. Porque la fe no tiene edad. En el anciano está la ciencia. En el anciano está la sabiduría. Es tanto, iglesia. Es lo que dice la Biblia del adulto mayor. Hoy en día los adultos mayores tienen miedo. Pero cuando un adulto mayor empieza a darse cuenta lo que la Biblia dice de él, por eso es que tenemos que nosotros como iglesia entender que la iglesia es un centro de adiestramiento donde usted recibe lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. El mundo te dice que tú no sirves, Dios te dice que sí sirves, que sí vales para Él. O sea, cuando entendemos eso nos damos cuenta que la enfermedad le tiene miedo a los ancianos. La Biblia dice, ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos. Y la oración de fe sanará al enfermo. Por eso es que en la iglesia, hermanos, y en esta iglesia, la gran familia, en este año están pasando de 6 a 7. El 7 es número de perfección. Hay gente que Dios este año los ha estado alimentando, porque hay 2 evangelismos. Hay el evangelismo a los inconversos y hay un evangelismo también interno en la iglesia, en la casa del Señor. Y el Espíritu Santo ha guiado al pastor a que usted entienda la visión de esta iglesia. Gloria a Dios por lo que hemos venido de otras congregaciones, donde otros pastores sembraron en nosotros la fe, pero ahora Dios te trajo aquí para que tú te involucres en el trabajo de la iglesia local. Y cuando uno se involucra, hermano, en el trabajo de la iglesia local, mi esposa a veces, cuando la hermana, la esposa del pastor, que tiene su tiempo de oración en la madrugada, ella viene en el carro, me he contado de arriba, yo vengo en el carro y yo lo pongo y me involucro en el momento de oración. Iglesia, involúcrese.
Iglesia, involúcrese. Iglesia, involúcrese en la visión. Involúcrese en lo que Dios le ha dado. Mire, qué lindo es cuando uno entiende con quién uno está caminando. Cuando uno aprende con quién está caminando. Ese es como la persona que es un empleado y está en una empresa y no sabe quién es su jefe. Como él no sabe quién es su jefe, comete cualquier locura y lo botan. Pero el hombre que sí sabe, o la mujer que sabe quién es su jefe, respeta, obedece, hace las cosas, tiene iniciativa, está con entusiasmo. No hay que darle cuerda para que ande. Él hizo así, ¿ve? A mí nadie me va a dar cuerda en este trabajo. Yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para Dios. Un día, en una empresa que yo trabajaba, una persona me dijo una gran verdad. Porque a veces hay empleados que roban en las empresas. Y él me dijo, oye, mira, la gente roba en esta empresa y no saben que todo esto está asegurado. Cuando viene el cierre, el dueño presenta y el seguro le paga lo que es pérdida. Porque la gente piensa que le hace daño al jefe, robándose algo de la empresa. Pues te haces daño tú mismo con ese robo, porque tu corazón se contamina. Cuando el que te va a sostener es Dios. El que te va a suplir a ti el dinero es Dios. Hermano, yo estoy convencido que el que bendice es Dios. Yo dije que el que te bendice es Dios. El que te bendice es Dios. Dios es el que te abre puertas. Dios es el que te pone en gracia. Dios es el que ve la gente, ve el potencial en ti y te dice, salga de allá, y te pone por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios te saca de atrás y te pone por cabeza y dice, tú eres, ven acá, hija, tú vas a servirme. Hay algo, iglesia, que nosotros tenemos que estar conscientes. Esto de la visión de la congregación y la visión saludable tiene que ver con la voz. Tiene que ver con lo que yo hablo. Tiene que ver cuál es mi lenguaje. Si mi lenguaje es un lenguaje de fe o es un lenguaje de derrota. ¿Y qué es el lenguaje de derrota? El gobierno, mira cómo están los países. Y empezamos a confesar. Pero la Biblia dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua. Entonces yo tengo que hacer un inventario de mis palabras. Yo tengo que aprender a escucharme. ¿Qué yo estoy hablando? Si estoy hablando vida o estoy hablando muerte. Si estoy hablando enfermedad o estoy hablando salud. ¿Por qué? Porque ya Dios nos está llamando a una madurez. Cuando el niño entra al crecimiento saludable, empieza a darse cuenta lo que no debe de hablar y lo que debe hablar. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces uno empieza a cuidar lo que uno habla y aprender a escuchar también. Porque hay gente que te va a venir con malos comentarios, a decirte cosas que no son correctas. Y ahí tú dices, no, un momentito. No me hables mal de los hermanos de la iglesia. No me hables mal de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión que son las almas perdidas. Entonces cuando tenemos las cosas claras, se nos hace fácil el evangelio. Hay algo que nosotros decimos. Si tú no vives el evangelio, escuche, el que tiene oído para oír, oiga. Si tú no vives el evangelio te va a vivir a ti. Y se te hace difícil la vida cristiana. Porque no quieres rendirte al llamado del Señor. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo no le fui rebelde a la visión. ¿Por qué? Porque por alguna ocasión le podemos ser rebeldes a lo que Dios nos está llamando. Y ya Dios te está llamando a madurez espiritual. Ya tienes cierto tiempo en la iglesia. Ya tú no necesitas que nadie te dé cuerda. Tú tienes que tener otra posición en la casa del Señor. Hermano, cuando yo aprendí esto, a la edad que tengo, y yo me di cuenta que Dios paga bien si yo le sirvo. Yo me acuerdo cuando nos llamaron para la indemnización de los buses. Hoy en día hay hermanos de aquí de la congregación que han pasado al restaurante que tenemos en la misma vía interamericana. Somos la competencia de uno de los mejores restaurantes de Panamá, Delicias Margot. Estamos sobre la misma vía interamericana, dándole comida a las personas. La gente llega a comprar y así mismo dándole la palabra del Señor. Y varios clientes que han ido a comprar y se han sentado en el restaurante y han leído eso que dice en grande: Dios paga bien, sírvele. Me han dicho, oye, ese es un bonito eslogan. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es verdad. Yo no voy a iglesia, yo no estoy en religión ni nada, pero yo le he servido a Dios y yo me he dado cuenta que Él me ha pagado bien.
¿A cuántos Dios les ha pagado bien? ¿A cuántos Dios les ha pagado bien? Póngase sobre sus pies ahí donde está. Bendito sea el Señor. Usted sabe que los llamados de Dios, uno tiene que entender con quién uno está andando. Y yo que he estado de cerca con el pastor Cristian en la obra ministerial, hemos visto el crecimiento y las puertas. Usted está ahora mismo de pie en un lugar que es un milagro de Dios. Un milagro sobrenatural. Porque si usted me pregunta dónde salió el dinero para hacer todo esto, esto ha sido sobrenatural. No ha sido porque ha habido recursos, porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios te trajo a este lugar porque Dios quiere prosperarte. Dios te trajo a este lugar porque Dios quiere prosperarte. Hemos entendido que sobre nuestra vida hay una unción de prosperidad. Y Dios quiere prosperarte, bendecirte, que tú puedas tener recursos para decir yo, hijo, esto, ve y cómpralo, haz esto. Qué lindo es iglesia del Señor.